Hola, buenas noches, bienvenidos a Poder Pensar. Estamos comenzando con un enfoque netamente político, hoy recibiendo a Jorge Lanzaro, politólogo, investigador del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, recién comentábamos, fue director y fundador también del instituto. Gracias, Jorge, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Pepe, por la invitación. La idea era poner en el arranque bajo la lupa lo que ha sido la administración de José Mujica, cuando mucho se habla del estilo Mujica, de la interna del gobierno y a su vez la interna del propio Frente Amplio en este año y algo de gobierno. ¿Qué primera lectura haces tú de lo que ha sido el gobierno de José Mujica? Bueno, yo diría que la primera cuestión que salta es esto que tú decís o que se ha pasado a llamar usualmente en la prensa y en tantas otras cosas el estilo de Mujica, lo cual está bien, funciona como identificación de una figura presidencial y eso lo podríamos remontar a cualquiera de los otros presidentes uruguayos y particularmente a los presidentes que hubo desde el regreso a la democracia, y uno podría decir el estilo de Sanguinetti, el estilo de Lacalle, de Valle, en fin, Tabaré Vázquez. O sea que hay una identificación. La distinción que uno podría hacer muy esquemáticamente es que esto que fue un estilo o es un estilo que en el momento de la campaña presidencial y del lanzamiento de su candidatura, de una candidatura que tenía un componente desafiante importante con respecto a Tabaré Vázquez, en una contienda o en una competencia con Danilo Astori y con otras figuras que se podían haber presentado como candidaturas, le resultó un estilo sumamente redituable, Atractivo para la gente, básicamente, con mucha popularidad, con popularidad, incluso entre gente que no lo votó, y que ve una serie de atributos, de elementos, algunos de los cuales fueron sumamente estridentes, es decir, generaban mucho barullo en el primer ciclo de lanzamiento, sobre todo cuando trató de abrirse paso en la interna del Frente Amplio. Y luego fueron de alguna manera moderados, como todos sabemos, en ciertos aspectos que podían ser más ríspidos y que podrían resultar menos propicios para una campaña presidencial, como, bueno, el corte de pelo, el tema del traje. Puliendo algunas aristas del propio candidato, es decir, ¿no? que dijera menos malas palabras, es decir, o que no dijera ninguna. Ese tipo de cosas que efectivamente se lograron, y que se corrigieron en el correr con una buena asesoría en materia de campaña, digamos, una buena asesor de campaña o jefe de campaña, que lo tuvo indudablemente muy bueno. Y eso efectivamente entonces tiene un aspecto en lo que tiene que ver con el ascenso o con la candidatura, que cuando se llega a la presidencia puede no resultar tan propicio y hasta puede resultar contraproducente. Es decir, los mismos atributos, que son atributos personales y marcas de personalidad irreductibles, diríamos, porque no se puede pensar que Mujica ni ningún otro cambie de forma de ser radicalmente. Lo que pudo haber sido muy propicio para algunas cosas puede no ser tan propicio para otras. Y yo creo que esta misma generación de barullo, de esta propensión a hablar mucho, a tocar muchos temas, a abrir muchas cuestiones, a generar turbulencias en el horizonte político, cuando esto ocurre desde la presidencia, efectivamente puede perjudicar la propia gestión presidencial. Y cuando digo perjudicar la gestión presidencial, me refiero a la propia gestión del presidente, a sus intenciones en su rumbo político, a las relaciones con su propio partido, a las relaciones con la oposición, con las bancadas, al juego con los propios aparatos de gobierno. Entonces, algunos de los episodios de los últimos tiempos, lo que han ido demostrando es, si se quiere, cierta agudización de estos elementos. Entonces, un primer elemento es que uno dice, bueno, tira temas, abre agenda, es decir, bueno, abrir agenda desde el punto de vista de alguien que está en la oposición o desde el punto de vista de alguien que está haciendo candidatura presidencial es una cosa. Abrir agenda de gobierno para ir hacia ciertos problemas y hacia ciertas soluciones
¿qué quiere hacer el gobierno? Quiere tomar soluciones políticas sobre determinados Porque temas. muchas veces comprometiendo también por ejemplo, ministros de su propio gabinete, Bueno, ahí a los está. que ha agarrado mal parados Ahí en está. algunos Primero temas. hay un ¿no? tema yo diría así, de agenda turbulenta. No sabemos cuáles son las prioridades de la agenda. Es decir, el país tiene 1000 problemas. Y el presidente habla de los 1000 problemas del país. Entonces no sabemos cuáles son las prioridades. No sabemos si la educación o la reforma de Estado son las prioridades mayores o si las dunas del Polonio no están al mismo nivel. Porque habla con el mismo fervor, con la misma energía y pone el tema en el tapete y a los actores políticos en torno a determinados problemas que no tienen rango. Y este es un primer problema muy fuerte. El otro tema es el que tú decías. Hemos visto más de una vez saltearse a los ministros. Y bueno, saltearse a los ministros puede ser, bueno, es una picardía. De repente se salteó algún ministro porque se imaginaba que ese ministro no le iba a ser muy propicia a una idea que él tenía determinada. De repente, por ejemplo, si se salteó al ministro de Ganadería, porque quizá el ministro de Ganadería, si él lo consultaba sobre un impuesto a la tierra, capaz que las posiciones del ministro no eran favorables. No lo sé yo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que públicamente el ministro dice, yo no sé, me enteré por la prensa de lo que está hablando el presidente. Y eso ha pasado varias veces. Y me parece que hay allí, yo diría algo así como un estrechamiento de los propios recursos institucionales de la presidencia, de la estructura de gobierno, del Parlamento, del propio partido de gobierno. Por ejemplo, tema que ha estado en el candelero en los últimos días, ¿cuál es la versión asentada acerca del proceso de resolución en torno al tema de la mina esta de Aratirí, de Aratirí, que es tan debatido? Lo que sabemos es que es un problema complejo, que es un problema que no tiene una salida fácil, que como todo tema de estos tiene un gran erizamiento en materia de la ecuación económica, de la ecuación ambiental, de cuál es la colocación del país respecto a ese tema. Eso está clarísimo. Lo que no está clarísimo es cuál ha sido la posición del gobierno. Parecía muy favorable, luego parece de alguna manera no quererse seguir con los procedimientos, con los protocolos que cualquier iniciativa de estas tiene a nivel gubernamental. Y se sale con esta idea de que efectivamente es una iniciativa muy bienvenida, luego se sale con la idea de hacer una consulta popular. Es decir, es como muchas variables posiciones semana a semana. Por ejemplo, una de las cosas interesantes es que el Ministerio de Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial, bueno, un ministerio con un nombre muy largo, con muchas competencias, es competente en este tema y tiene un director de Medio Ambiente que es una persona muy competente, que tiene una experiencia internacional extensa, reconocida. Entonces, uno espera que un tema tan complejo como es tenga en ese aspecto, como también en los aspectos económicos, que, ojo, que también son complejos, han salido menos a la luz, pero también son complejos. ¿Cuál es el canon? ¿En qué se invierte? Entonces, parecería como que el presidente de golpe descuida toda esa capacidad institucional que tiene su propio equipo de gobierno, como es el caso. Luego vuelve, habla maravillas, ayer habla maravillas del director de la Dinama, lo cual es muy merecido. Está bien y entonces parece que está encaminado, pero al mismo tiempo entonces ya el tema de la consulta no es sobre si sí o si no a la mina, sino qué se hace sobre la mina. Entonces ahí es muy interesante este tema. Jorge, en un minuto que nos queda, ¿cómo salda esto a medida que vaya pasando el tiempo en esta administración de Mujica con este estilo que él está manteniendo hasta ahora de gobierno? Bueno, es un estilo con un riesgo de desgaste muy grande, ¿no? Con un riesgo de desgaste muy grande que significa un debilitamiento de la gestión presidencial y de los equipos de gobierno. Y hasta te diría, en cierto momento, en cierto sentido, si no un oscurecimiento, por lo menos un pasaje a segundo plano de las formas que el gobierno tiene
de ir llevando sus problemas en otros terrenos. ¿Qué hace tal o cual ministerio que lo hace bien? Es decir, no aparece es decir, está el ruido, está la centralidad de la escena que ocupa el presidente, que otros aspectos de la gestión gubernamental en otros ministerios o en las empresas públicas, en ANCAP, en Antel, en cualquier otro... ¿Qué tendría que hacer Mujica? ¿Callarse más? Bueno, lo que pasa es que es muy difícil pedirle a alguien que no sea como es. Entonces es una situación realmente muy complicada. Este tema, por ejemplo, de las consultas, es decir, en el tema de las consultas hay que tener en principio una posición favorable, porque es decir, hay temas que tienen tal dimensión para los países, que tienen tal proyección estratégica, que son interesantes que haya un pronunciamiento ciudadano. Lo que no puede ser es que cada vez que hay un problema complicado vayamos a un pronunciamiento ciudadano, pero en algunos temas puede ser necesario, o porque el conflicto político ha subido de nivel a grados que el sistema representativo no lo puede manejar, y entonces es mejor ir al arbitraje de la ciudadanía, o porque el tipo de problema es un tipo de problema de una importancia estratégica e histórica muy grande. Esto ha pasado, es decir, tenemos experiencias en muchos países, tenemos experiencias malas en Ecuador recientemente, con consultas que iban desde la riña de gallos hasta cómo el presidente de la República se mete en el bolsillo del Poder Judicial. Por suerte no caminó. Después tuvimos la experiencia de la discusión que tuvo por delante las consultas populares, pero no por iniciativa del gobierno, sino por iniciativa popular o por iniciativa ciudadana en el caso de Italia, con Berlusconi. Pero, por ejemplo, un caso interesante que pudiera ser pensado en términos parecidos a estos de la cuestión del hierro, digamos, ¿no? Para no hablar específicamente de la mina, es lo que pasó en Panamá con el Canal de Panamá. Cuando se trataba de ampliar el Canal de Panamá, Torrijos llama a un referéndum para que la ciudadanía panameña decidiera si sí o si no se iba a la duplicación de las pistas del canal, que es un tema absolutamente estratégico y formidable. Y uno parecía que era obvio que había que ir a una ampliación, pero algo debe haber estado en el horizonte, en el escenario panameño, que recomendaba una consulta. Hay un segundo paso interesante, que tiene que ver con esto que decía el presidente ayer. Después que la consulta sale favorable y que se sabe que va a haber una cifra astronómica en dólares, porque tenés que pensar que cada barco que pasa por el canal deja $300.000 como mínimo. Hoy, imagínate eso con otras pistas, en fin. Es una fortuna. Entonces, una segunda etapa para ver ¿qué hacemos con esta cantidad enorme que va a entrar en el correr de 20 años? Entonces el presidente, en vez de llamar a una consulta, llama a una consulta a los partidos políticos, a las organizaciones empresariales, a los sindicatos, a las ONGs organizadas, que dan su voz en torno a lo que habría que hacer con estos recursos tan importantes. Jorge, me parece que es una cosa bien interesante. Para analizar, ¿no? Para pensarla. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias por haber venido. Nosotros nos vamos a hacer una pausa y justamente el tema que poníamos sobre la mesa, Aratirí, la instalación de la minería a cielo abierto aquí en Uruguay, un megaproyecto que llega de origen indio, va a estar en el próximo bloque con un diputado del Partido Nacional que va a interpelar a 3 ministros del gobierno justamente por esa situación. Ya regresamos.